Saludos, queremos extender una cordial bienvenida a toda la audiencia que está mirándonos a través del Internet, como también a través del canal de televisión. Hoy vamos a estar tratando un tema bastante interesante y es precisamente que vamos a estar hablando de la ordenación de la mujer en la historia de la Iglesia Adventista. Para ello hemos tenido a un invitado especial. Se encuentra con nosotros el doctor Mario Veloso. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, es un placer estar aquí, participar con la audiencia y contigo. Doctor Veloso, he tenido la oportunidad de estar escuchando una serie de pequeños tópicos en relación a la ordenación de la mujer. Me parece un tema bastante interesante y a la misma vez quiero decir que es de mucha importancia para nuestra Iglesia Adventista mundialmente y también sobre todo en el ámbito de la Iglesia Adventista de habla hispana. De repente puede ser un tema no muy conocido y me parece que esta es una buena plataforma para informar a nuestros hermanos latinoamericanos y de habla hispana, ¿verdad? Precisamente acerca de la historia de este tema, de cómo surgió la ordenación de la mujer en la Iglesia Adventista. Pero antes de desarrollar el tema, ¿qué le parece, doctor, si me habla un poquito acerca de su trasfondo, de dónde es usted y un poco de su preparación académica también? Bueno, yo soy originalmente de Chile, nací en ese país extremo del continente sudamericano. No te voy a hablar de Chile porque solo hablaría cosas buenas. Y en todo caso, mi formación fue bastante internacional. ¿No? Yo estudié en Chile, después salí de Chile para trabajar en Argentina, trabajé después en Brasil, trabajé en Estados Unidos, de repente me hice un poco más universal y estuve trabajando con países de todos los continentes. Y entre ellos toda la división euroasiática, los países que conformaron la Unión Soviética. En total yo más o menos he visitado unos 140 países del mundo. Así que ese es mi antecedente, digamos, social histórico y académicamente estuve incursionando siempre en tres áreas porque me parecía que eran indispensables para la formación teológica. Mi punto central era la teología. Creía que la historia era también un elemento que se requería y que la filosofía también era importante, así que asistí a universidades en busca de esos dos tipos de conocimiento. Y también estuve interesado en las letras, he participado en movimientos literarios, en actividades, en sociedades literarias y en cierta producción de esa área. Es decir, en la iglesia he trabajado desde el pastorado hacia otras áreas como la enseñanza, la administración. Es decir, el Señor me dio oportunidades múltiples y las disfruté todas. Excelente, pastor. Es interesante ver que a lo largo de estos años de experiencia, el Señor lo ha dirigido dándole la oportunidad de continuar con sus estudios, experiencia que precisamente vamos a estar compartiendo con la audiencia, ¿verdad? En base al conocimiento que usted ha adquirido durante todos estos años para tocar un tema bastante delicado, diría yo, como lo es la ordenación de la mujer. Y para ello, pastor, antes de ingresar al tema como tal, me gustaría si usted, por favor, pudiera dirigir esta discusión con una oración, por favor. Padre nuestro, estamos aquí para conversar sobre asuntos tuyos, asuntos de tu pueblo, asuntos que tienen que ver con la manera de ejecutar la misión en este último tiempo cuando tenemos que terminarla. Sabemos, Padre, que vendrán días difíciles si es que ya no están presentes y te pedimos que tú nos ayudes para tener una mente clara y sobre todo una actitud transparente delante de ti para seguir tus caminos, para hacer tu voluntad. Ayúdanos a entender cada vez mejor y cuando conversamos ahora de este asunto, ayúdanos a decir las cosas de acuerdo con lo que tú
puedas bendecir. Rogamos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, doctor. Entrando ahora de lleno a lo que conlleva este tema, la historia de la ordenación de la mujer en la Iglesia Adventista. Tengo aquí en mis manos precisamente un documento que usted escribió en relación a esto. Y mirando cada página me encuentro con detalles bastante interesantes del origen, historia y sucesos que acontecieron en lo largo de estos años. Sin embargo, cabe recalcar que todo tiene un comienzo. Y es precisamente ese comienzo donde veo aquí que en el año de 1968 surge toda esta incógnita o esta inquietud y se reúne un comité precisamente para hablar de este tema. ¿Qué podría usted decirnos acerca de esto? Bueno, hay algunas cosas que son claras. En realidad no comenzó ahí la historia de esta discusión sobre la ordenación de mujeres en la Iglesia. Yo tomé ese punto de partida porque es el punto moderno y porque el primer intento de estudio en 1881 no fue de consecuencias importantes, sino que fue muy fugaz. Se nombró una comisión para que estudiara el problema y trajera un informe, pero después nunca más se habló, ni se trajo informe, ni se comentó más el asunto, hasta en el año de 1968, cuando vino una pregunta de Europa. Uno de los países nórdicos mandó a la Asociación General la pregunta de si se podía ordenar mujeres o no. Básicamente querían saber si la Biblia o el Espíritu de Profecía tenían alguna cosa contra la ordenación de mujeres. La Asociación General nombró una comisión de 3 y ellos, dentro de poco tiempo, entregaron un informe y el informe decía que no había ningún elemento en la Biblia ni en el Espíritu de Profecía que favoreciera la ordenación de mujeres. Unánime, el informe. Entonces, estaba claro, no había base bíblica ni del Espíritu de Profecía, debía haber terminado todo ahí. Correcto. Pero no terminó. Es una cosa un poco paradójica, pero es así como ocurren a veces las cosas. Y el capítulo se siguió abriendo y abriendo y abriendo hasta que llegamos hoy. Y en ese documento que tú tienes va mostrando la manera como se estiró el proceso y qué razones hubo para que tal cosa ocurriera y las cosas que se dicen y las que se viven, que a veces no se dicen, están en el documento. Correcto. Y es interesante, como usted dice, que el capítulo no se cerró, quedó una brecha abierta y continuó. Y de ahí surge otra reunión más. Y es precisamente la reunión de Moheven Meeting. En el 1973 dice aquí, pero hay una fecha en específico que es de septiembre del 16 al 19. ¿Qué ocurrió en esta reunión? Bueno, en la reunión ocurrió lo que venía ya en proceso, porque tú sabes, cuando se reúne un grupo, antes de que se reúna es nombrado y se asignan trabajos que deben hacer. Todo eso pasó antes, el 73, en la fecha mencionada, se juntaron en Moheven, ese es un campamento de la iglesia, y ahí analizaron los documentos que se presentaron. Y en esa oportunidad se prepararon 25 estudios. Y la mayoría de estos 25 estudios eran a favor de la ordenación de mujeres. ¿Y qué pasa? Que del 68 todo estaba claro que no había base. Correcto. Y en el 73, que son apenas 5 años después, hay una mayoría que está a favor.
Algo pasó en ese lapso de tiempo. ¿Qué pasó en ese tiempo que hizo que todo se modificara tan radicalmente en otra dirección? No fue contenidos de la Escritura, ni contenidos del Espíritu de Profecía, porque lo que los miembros de la primera comisión habían estudiado vuelve a estudiarse y no hay ningún agregado de fuentes. Son las mismas fuentes. Y a través de todo el tiempo, como yo fui mostrando en ese documento, se van repitiendo los temas. Así es. Los mismos temas, los mismos textos de la Biblia, los mismos párrafos del Espíritu de Profecía. Va una secuencia de estudios sobre lo mismo, que cada vez concluyen con es necesario continuar haciendo estudios. ¿Significa que los estudios estaban mal hechos? ¿Significaba que eran incompletos? ¿Significaba que podría haber nuevas fuentes que no habíamos tomado en cuenta? Nada de eso. Y lo revelaban los discursos. Los discursos que escuchábamos en las reuniones. Yo no estuve en la de Moheven, pero de ahí en adelante estuve en todas. Y iba repitiéndose lo que ya se ve desde la primera vez, que hay un grupo que cree tener la verdad, que sabe que lo que ellos creen es auténtico, está en la Escritura, está en el Espíritu de Profecía, aunque no lo veamos, está. Y por lo tanto hay que educar al mundo. Este fue un concepto que se repitió hasta la ofensa. Hay que educar al mundo, porque el mundo no estaba con esto. Quiere decir que en ese lapso de tiempo ellos se dedicaron a educar. Exacto. A la iglesia. Por eso que se repetían los mismos asuntos. Y como los delegados venían de todas partes del mundo, ellos pretendían ir transformando la manera de pensar de cada uno. Y no es que uno intuya solamente esto, sino que se decía verbalmente y hasta se escribía. Entonces, esa intención de educar al mundo necesitaba tiempo. Porque el mundo no es llegar y decirle, le mandas un email, que entonces no había email, ahora de aquí en adelante ustedes tienen que pensar de esta manera y ya está. No, tenía que ser un proceso largo, un proceso de estudio de la Escritura para poder ir convenciendo a la gente en el camino de que esto que estaba aquí en Norteamérica era válido para todo el mundo. En realidad, desde Moheven salió claro cuál era la posición de Norteamérica. Así es. Y ahí, por eso que la mayoría de los documentos que se presentaron estaban a favor de la ordenación. Y ahora hay interesante porque dentro de los documentos que se presentan, aquí dice, hay dos documentos en oposición. Y precisamente quienes entregan estos documentos son mujeres. Son dos mujeres, sí. Y ellas están aquí diciendo en su conclusión, y aquí está dentro de comillas, dice aquí, a pesar de que son vastas las áreas donde la mujer de la iglesia puede servir con distinción, no como ministro ordenado dentro de la iglesia. Esa era la posición de una de las mujeres, y era una señora de mucha influencia en la iglesia, la que escribió ese documento. Y además fundamentó el documento con la Escritura, ¿no? Entonces, y por el hecho mismo de ser mujer implicaba o transmitía una cierta objetividad, una cierta autoridad, porque no estaba ella haciendo conclusiones simplemente partidistas o de un grupo, sino que estaba leyendo la Escritura y llegando a conclusiones desde la Escritura y desde el Espíritu de Profecía. Y veo también la otra persona, sí, quien también entrega su documento, dice aquí que la mujer debería, dice, estar bajo la supervisión administrativa del varón. Y ella fue muy interesante en su planteamiento. Dijo que si hubiera un caso, supongamos, admitió que
podía colocarse mujeres en los departamentos de la iglesia, y abrió el espacio para muchas actividades de la iglesia, menos el pastorado de la iglesia local. La ordenación no la admitió. Entonces, dentro de su criterio estaba el principio de que el que tiene el poder de dirección era el hombre. Por eso, cuando dice que si en alguna circunstancia una comisión se nombrara entre los departamentos donde la mujer fuera la que iba a dirigir, que en ese caso se nombrara un hombre para dirigir. Eso lo dice una señora. Y entonces, esto claro, hizo un cierto impacto la posición de estas damas, y yo no las vi nunca más en ninguna comisión. Bueno, cabe mencionar que mientras estoy leyendo este documento, de esta comisión y de estos documentos, de estos papeles que se entregan, ¿verdad? Ninguno de ellos presentan un fundamento bíblico que tenga el peso para apoyar la ordenación de la mujer. Bueno, los textos bíblicos, ninguno apoya la ordenación de la mujer, a menos que se recurra a interpretaciones de los textos. Exacto. Hay interpretaciones que apoyan a la mujer, pero no textos. Exacto. Los textos bíblicos son claros y, bueno, decimos son claros, para ellos no eran claros. Entonces ellos planteaban una serie de argumentos para incorporar dentro del texto sencillo de la Escritura la idea de que se podía también incorporar a la mujer. Y eso ocurrió con textos de Pablo, en sus cartas, con textos de Pedro, y con toda clase de textos de Elena de White. En realidad, de Elena de White se estudiaron básicamente tres textos que insistieron en ellos y se han venido estudiando a través de todos los tiempos. Desde ahí para acá, siempre los mismos textos, no hay más, porque no hay más referencia a ordenación, sino esos únicos tres textos de Elena de White en los que habla o de ordenación o de imposición de manos en mujeres, y era solamente la aclaración. Y cada vez una interpretación de esos textos trae la idea de que sí, que están incluidas las mujeres, pero en realidad, analizando los contextos y los textos en sí mismos, no hay tal cosa. Y de hecho, ya que usted menciona una de las citas que es tomada de la hermana White, esta es la cita que se menciona aquí, dice: las mujeres que están dispuestas a consagrarse con parte de su tiempo al servicio del Señor deberían ser asignadas para visitar a los enfermos, mirar a los jóvenes y ministrar en las necesidades de los pobres. Esta es una de las citas que se toma precisamente para apoyar en favor de la ordenación de la mujer. Es una de las citas principales, ¿no es cierto? Y no se toma en cuenta o no se ve, no quiero decir no se quiere ver, pero no se toma en cuenta cosas que son bien claras ahí. Primero, dice que es un trabajo de part-time, tiempo parcial. Si alguna tiene puede dedicar parte de su tiempo, más parcial, tiempo parcial que esa expresión no puede haber. Entonces, hay un trabajo específico, no es un trabajo pastoral de conducción de iglesia, sino que son tres cosas que tiene, y estas tres cosas son parecidas a los trabajos que hacen las diaconisas. Exacto. ¿No es cierto? Entonces, si bien que no está hablando del trabajo de las diaconisas, es un trabajo parecido al que ellas hacían. Y entonces dice que se puede imponer las manos a este tipo de personas que trabajaran así. Además, dice que no es un trabajo independiente, sino que debe estar sometida al consejo de la junta de la iglesia local y del pastor. Así es. Entonces ni siquiera es un trabajo a nivel de asociación como es el trabajo del pastor, sino que es un trabajo a nivel de iglesia local. Por lo cual, en lo que está hablando Elena de White ahí, no tiene nada que ver con ordenación de pastoras. Tiene que ver con un
tipo de asistencia al pastor y de ayuda al trabajo de la Junta de la Iglesia, pero no más que eso. De manera que esta cita ha sido hasta cierto punto malinterpretada. No digamos mal interpretada, pero no se ha visto el contenido real que tiene. Okay. ¿No? Y entonces, por un lado, hay quienes leen de ese otro modo más general como un contenido para autorizar a cualquier mujer para el pastorado cuando no alcanza. Si yo llego a un ejército y le digo, esta persona puede ser suboficial, no significa que puede ser oficial. Correcto. ¿No es cierto? Significa que en esos términos y en esas condiciones puede, pero no en otras. Entonces, ahí es donde está la lectura un poco con objetivo, que a veces todos los lados de una cuestión podemos tener corremos el riesgo de hacer. Ahora, surge otra pregunta. En 1984 se habla de dar permiso para ordenar a mujeres ancianas. ¿Qué nos puede comentar acerca de esto? Bueno, ocurrió. Es un voto de la Asociación General, el que ocurrió en 1984, basado en un voto que había tomado el Concilio de Primavera en el año 79, que autorizaba la ordenación de mujeres para la división norteamericana. Entonces, en el 84 se volvió a estudiar el asunto y convencieron a los delegados del mundo entero que se aplicara este voto a todo el mundo. Pero tenía dos problemas esta cosa. Primero, que no tenía base bíblica. Segundo, que era un voto del concilio anual de la Asociación General. Y por lo tanto, no iba a poder utilizarse como una autorización real, plena. ¿Por qué? Porque esto relacionado con las ancianas es una cuestión del manual de iglesia. Y el manual de iglesia tiene una posición de ancianos masculinos. No tiene la posibilidad de mujeres como ancianas. Entonces tenía obligadamente, que si se iba a tomar en serio este asunto, que haber ido al Congreso de la Asociación General para tomar una acción que corrigiera el manual de iglesia y que incorporara el aspecto femenino en los ancianos. Pero bíblicamente, anciano, obispo o pastor es lo mismo. Entonces, simplemente no llevaron ese voto a la Asamblea de la Asociación General. Y al no llevarlo, se pusieron al voto en una situación de un asunto que está en trámite, que no concluyó su trámite. El trámite concluía en el Congreso, no concluía en otro lugar. Y entonces, al establecer punto final antes del punto final, entonces quedó en que las divisiones del mundo, la gran mayoría de las divisiones del mundo, no quisieron adoptarlo porque no tenía base bíblica y porque además no había cumplido con los trámites normales internos de la iglesia. Entonces se adoptó en algunos lugares. Además el voto tenía unas condiciones. Primero decía que no se podía adoptar el voto en lugares donde produjera divisiones. Solo si había unanimidad plena en las congregaciones. Además, tenía que ser estudiado por la iglesia local. Y si una iglesia local solicitaba por unanimidad a la asociación lo estudiaría en relación con las organizaciones superiores. No ocurrió así. En la realidad, las divisiones que aplicaron el voto, ellas presionaron de arriba para abajo a las iglesias locales y en muchos lugares la presión fue de tal grado que se produjeron tremendas batallas campales
de argumentación en las iglesias locales y en lugar de lograr la unión de las iglesias, que era lo que prometían con este voto, descubrieron serias grietas en muchas de las iglesias. Después sí permaneció el sistema de colocar presión de las organizaciones superiores hacia la iglesia local, y hay lugares donde simplemente les imponen el nombramiento de ancianas, porque vienen los representantes de la asociación y argumentan y argumentan y argumentan y acaban imponiéndolo. Dicho esto que usted acaba de mencionar, porque me pone a pensar que prácticamente no se respeta la autoridad, ¿verdad? Y en términos de organización, ¿en dónde reside la autoridad máxima dentro de la Iglesia Adventista? Bueno, la autoridad de la Iglesia Adventista está en el pueblo. Los miembros, ellos son los portadores de la autoridad en la Iglesia Adventista. Y del pueblo pasa la autoridad a la asociación general. No pasa a la iglesia local, no pasa a la asociación, no pasa a la unión, no pasa a la división, que ni siquiera tiene constituency, no tiene ni congresos propios, pasa a la asociación general. Y la asociación general, por orientación del espíritu de profecía, es la que tiene la autoridad máxima en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Esto está registrado en el manual de la Iglesia, bien clarito, está registrado en el libro de reglamentos de la Iglesia, todo está documentado. Por lo tanto, en realidad, la autoridad máxima de la Iglesia en el mundo es el Congreso de la Asociación General con delegados de todo el mundo. Correcto. Por eso que ahí se juntan las autoridades que están en el pueblo y en la organización, porque la única organización de la Iglesia que tiene delegados de todo el mundo es la Asociación General. Los otros, nadie puede establecer reglas de procedimientos o de conductas o de procedimientos ni eclesiásticos ni de ninguna forma, porque no tiene la autoridad sobre el mundo entero. No puede una asociación legislar para el mundo entero, no puede una unión para el mundo entero, no puede una división para el mundo entero. Solo puede hacerlo la Asociación General en un congreso con delegados de todo el mundo. Una vez que están esas condiciones dadas, entonces sí podemos tomar determinaciones que afecten a la Iglesia entera. Y según los documentos, una vez que la Asociación General ha tomado una determinación, todas las organizaciones tienen que aceptarla, todas, de todos los niveles. ¿Por qué? Porque si no es así, entonces la Iglesia no tiene unidad. Correcto. Y hay dos cosas que son sacratísimas para la Iglesia como organización. Uno es la unidad, que también viene de la Biblia. Cristo mismo dijo que debiéramos actuar en unidad, lo dijo en la oración sacerdotal antes de ascender, lo reveló al apóstol San Pablo y otras escrituras. Está todo en la escritura. El segundo punto es la misión. Nosotros estamos organizados como iglesia. Dios nos mandó la organización de la iglesia precisamente para que tengamos unidad para predicar el Evangelio en el mundo, para cumplir la misión. Entonces, estos dos elementos son fundamentales. Y por eso que usted puede oír permanentemente, tanto a los que están a favor como a los que están en contra, diciendo que la posición de ellos va a favorecer el progreso de la misión en el mundo. Los dos lo dicen así, atrevidamente. Sin embargo, podemos mirar nosotros el mundo. ¿Cuáles son los lugares del mundo que crecen y en donde la misión avanza? Son los lugares que están en contra de la ordenación de mujeres. Y los lugares donde están a favor no crecen, o crecen muy poquito. Muy poco. O están en retroceso. Entonces, el argumento de que este asunto les va a ayudar a crecer
a avanzar con la misión, en la realidad está jugando en contra de ellos, porque no logran conseguir que se produzca el avance. Y no porque estén solo ocupados en la discusión, ellos ya tienen mujeres ordenadas. Y en la medida que han ordenado mujeres tendría que notarse el avance, y lo que se observa es lo contrario. ¿No? Porque ni siquiera vemos una tendencia fuerte de ordenar mujeres para el avance de la misión, sino que hay unas pocas en pastorados y hay otras en funciones administrativas y otras en funciones hasta de secretaría en algunos lugares, pero que no tienen nada que ver con la ejecución allá de la misión en el avance de la predicación. Bueno, todo eso es más una argumentación que una realidad. Ahora, avanzando un poquito con lo que conlleva la historia, ¿verdad? Háblenos lo que ocurrió en el Concilio Otoñal de 1989. Bueno, ese fue un concilio muy especial. El Concilio Otoñal es la reunión anual de la Asociación General en donde se reúnen delegados de todo el mundo. Vienen de todas las uniones, viene gente de las asociaciones, vienen dirigentes de todas las divisiones, el equipo administrativo de todas las divisiones están en la reunión del concilio anual. Es un grupo grande que se reúne en Washington cada año. Entonces, el 79 resultó ser, el 89 resultó ser un momento muy importante porque para el siguiente año era una reunión de la Asociación General en sesión, con delegados, ya no solamente dirigentes que vienen, sino delegados que vienen de todo el mundo. De todo el mundo. Sí, son más de 2.000 los delegados que vienen, oficiales, y en esas reuniones se reúnen 70.000 adventistas, 60.000 adventistas. Son reuniones muy grandes. Entonces, como el 89 se iba a tomar el voto de lo que se presentaría en el 90, y el voto era en relación con la ordenación de mujeres, entonces se produjo una cierta convulsión en el concilio anual, debido precisamente a eso, que había mucha gente que quería que se aprobara. Pero las comisiones, hasta ese momento, todas las comisiones que se produjeron, que hubo reuniones en la década del 70, hubo 3 reuniones, en la década del 80 hubo otras 2 reuniones, y ahora veníamos con la propuesta para el Congreso. Entonces, todo esto generaba una expectativa muy grande, y por causa de esa expectativa, el Congreso, la reunión fue muy, en algunas medidas, angustiante. El presidente, por ejemplo, para ilustrar, el presidente de la división norteamericana, que era el que dirigía la defensa de la ordenación de mujeres, hizo en un momento determinado un pedido bien dramático. Rogó al grupo, miembros del concilio anual, que por favor aprobaran, porque esto era indispensable para la división norteamericana. Y en su ruego, él inclusive apeló a que esto era fundamental para la misión de la Iglesia en Norteamérica. Y hasta en su argumentación ese día, amenazó. Porque él dijo que si esto no ocurría, entonces la Iglesia se iba a dividir. Entonces ahí hay una forma de plantear como una especie de acto de atemorizar a la gente, o de apelar a la sensibilidad, en el sentido de que
si ustedes no hacen esto va a estar muy mal para todos. Bueno, en realidad llegó al Congreso de la Asociación General, no se aprobó en el Congreso y todo terminó en lo que se podía prever. Todos sabían que el Congreso no iba a aprobar. Esto ha pasado casi en cada ocasión que se estudió en Congreso. Ya el 85 se había estudiado en el Congreso, del 85. Pero ahí se tomó un voto de no tomar acción alguna. En el 90 se presentó una moción de acuerdo de no ordenar y se aprobó. Entonces no se ordenó. Después, más adelante, viene otro pedido que la División Norteamericana expuso, y esta vez ya no pidiendo la ordenación de mujeres para el mundo, sino solo para la División Norteamericana y tal vez alguna división de Europa. La idea era que se autorizara la ordenación para las divisiones que quisieran adoptarlo. Cosa que el 95 tampoco fue autorizado. Entonces, tiene 3 congresos de la Asociación General que de algún modo expresaron su voluntad a este respecto y ninguno de los 3 aprobó. Sin embargo, la presión continuó. ¿Y por qué continuó? Porque el mundo todavía no estaba educado para esto. Entonces había que seguir educando al mundo. Esa veo que ha sido la estrategia que han estado tomando durante todos estos años. Efectivamente. Educar. Efectivamente. Que el mundo llegue a convencerse, que conquistemos el mundo para la idea de la ordenación de mujeres. Y el mundo ocurre que todas las divisiones distantes de estas que están a favor, ellas han estado pidiendo insistentemente una cosa, que esté basada en la Escritura. Si está basada en la Escritura, entonces vamos. Si no está basada en la Escritura, no podemos aprobar. Y como todos los esfuerzos para demostrar que está basado en la Escritura no resultaron, debido a que no pudieron probar que efectivamente esté en la Escritura, entonces no aprobaron. Ahora, esta vez, ¿qué va a pasar esta vez? Ellos, desde luego que los que están a favor de la ordenación de mujeres han estado haciendo un trabajo muy fuerte a través del tiempo. Y efectivamente el esfuerzo de educar al mundo ha sido real. Ha sido con documentos, con actitudes, con votos, con acuerdos de juntas, y etcétera, etcétera, dando la impresión de que sí, esto ya está adoptado. Además, no solo votos y acuerdos de juntas de aquí de Estados Unidos, sino también actos, porque han estado ordenando mujeres sin estar autorizados. Ahora, los que no están a favor de la ordenación han levantado también su voz diciendo que está mal que ordenen mujeres. Y de algún modo ese ambiente así un poco de presión sobre los que están en contra para que no digan nada, ha estado funcionando muy bien, porque se ha creado como una actitud de esto es políticamente correcto y lo que ustedes creen no es. Es decir, los que están a favor de la Biblia está un poco muy atrasado. Lo políticamente correcto hoy es que estemos a favor. Pero ocurre que para una iglesia lo políticamente correcto es estar a favor de la voluntad de Dios. Así es. Y entonces la discusión ha estado en otras áreas. Rara vez se estudia cuál es la voluntad de Dios a este respecto. Esta pregunta no se ha respondido nunca. Cuando debería ser el punto principal. Es el punto principal. Pero esta pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios para este asunto? No está en ninguna parte estudiado. No se han analizado textos, hemos analizado otros que tienen incidencia, pero no la investigación de
¿es la voluntad de Dios que se ordenen mujeres? Porque la respuesta a eso es contundente. Y por eso no se hace la pregunta. No va a haber cómo decir en la voluntad de Dios está incluido esto después de enumerar todas las expresiones de voluntad de Dios. Cuando, por ejemplo, si le preguntamos a Dios, ¿cuál es tu voluntad para el casamiento? Creó a Adán y Eva, él mismo los casó, el casamiento es un casamiento de un hombre con una mujer. Así es. Punto y final. Agregarle otras cosas, ¿cómo lo haces? Tomando en cuenta la escritura como tal. No puedes. No. Entonces, una vez que tú repasas los textos en que habla de ordenación en el Antiguo Testamento de sacerdotes, en el Nuevo Testamento de pastores y ancianos, te vas a encontrar con el mismo problema. Que Dios siempre dijo, hombres, no, está referido a masculinos, está en la práctica entendido así. Pablo dijo cosas que la gente de su época las entendió claras y por eso nunca nombraron a una mujer anciana. Lo cual evidencia que los que estaban en el tiempo que él escribió las cosas o que él las predicó tal vez también entendían bien. Porque hay unanimidad en todo, en toda la práctica cristiana de la época. Así Entonces, es. por ahí estamos viendo que no va a ser posible incorporar elementos, entonces no preguntemos cuál es la voluntad de Dios. Mejor digámosle a Dios cuál es La su voluntad voluntad. nuestra, ¿verdad? Y ese ha sido el patrón que se ha venido siguiendo durante todos esos años, porque nuevamente en el 1995, otra vez se reúne la Conferencia General. Exacto. Otra vez se trae a colación el tema de la ordenación de la mujer. ¿Qué ocurre allí? Bueno, el 95, esta fue la última vez que tuvimos en un congreso de la Asociación General un acuerdo para votar. Y en este caso fue una propuesta de la División Norteamericana que ella misma redactó el acuerdo. Y el acuerdo que la División Norteamericana había propuesto simplemente decía, y quiero leer el texto del acuerdo, dice, votado, referir al Congreso de la Asociación General de 1995, este era el voto de la División Norteamericana, el pedido de que la Asociación General en sesión adopte provisiones en cuanto a la ordenación de la mujer, como se indica aquí. Y lo que ellos propusieron es que la Asociación General colocara en cada división el derecho y la autorizara a ordenar personas individuales dentro de sus respectivos territorios en armonía con reglamentos establecidos. Y en adición, que donde las circunstancias lo permitieran, la división pudiera autorizar a las organizaciones que calificaban a individuos con respecto al género. Y en este caso, variación de género. En las divisiones donde la Junta Ejecutiva tome decisiones aprobando la ordenación de mujeres al ministerio evangélico, las mujeres debían ser ordenadas para servir solamente en el territorio de esas divisiones. Bueno, esto, como decimos, era cada división tiene el derecho de ordenar o no ordenar mujeres, y si las ordenaba, esa ordenación valía solamente para esa división. Esto tampoco fue aprobado. Hubo 673 votos a favor y 1.481 votos en contra. Se negó la autorización a la división norteamericana y otras para ordenar. Más de la mitad prácticamente. Sí, sí, son 808 votos adicional en contra. En contra, más. ¿No? Así que en este aspecto hemos estado en una imposibilidad de lograr que el mundo concordara. Es decir, que el proceso de educación del mundo se encontró con una barrera
imposible de superar. Hasta ahora por lo menos. Y si se llegara a cambiar esta actitud, no va a ser porque el mundo esté convencido de la ordenación. El proceso de educación está destinado a fracasar completamente. Si se llega a estimar esto como aceptable, va a ser sobre otras bases que ya no son las bases bíblicas. ¿Por qué? Porque se va a basar en interpretación de textos más que contenido de textos. Y hay que hacer una distinción bien clara entre el contenido de un texto y la interpretación del contenido. El contenido es parte de la revelación que Dios nos da. La interpretación del texto es el modo como el ser humano lo lee. Y entre la configuración del texto por revelación de Dios y el modo como la persona lo lee, hay un método. Entonces la divergencia está en el método de lectura del texto. Eso, mientras se utilice un método que no es el método bíblico, vamos a tener una lectura que no es el contenido bíblico. Va a haber una lectura e interpretación errónea. Va a ser una interpretación. Como quiera que sea, admitiendo la posibilidad de que fuera verdadera, va a ser sobre una interpretación, ya no sobre el texto mismo. Y lo que tenemos que hacer es una decisión basada en el texto bíblico, que eso es la revelación de Dios, ¿no? Y hay diferentes teorías de cómo tomar esto, pero el principio de que la decisión debe estar basada en lo que actualmente está en la Biblia, seguirá valiendo siempre, y no en una interpretación del texto como tal, cualquiera que sea esa interpretación. Ahora, doctor, hemos mirado ya a algunos sucesos que han ocurrido a lo largo de la historia, reuniones distintas que se fueron suscitando en estos años. Hay otra comité, pero quisiera que usted me descifrara un poquito primeramente las siglas de lo que significa este comité y precisamente de esa reunión que se estableció. Es acerca de TOSC. Bueno, esa sigla está basada en el nombre inglés. Y es Theology of Ordination Study Committee. Comisión de estudio de la ordenación y entonces de la teología de la ordenación. Esto se originó, no directamente, indirectamente se originó en el Congreso de la Asociación General del 2010, el último. Porque estos congresos ocurren cada 5 años. Entonces, varios de los delegados hicieron comentarios fuera de agenda en cuanto a la ordenación, cuando iban al micrófono para hablar sobre algunos asuntos que estaban en agenda, incorporaban el tema. Y se repitió y se repitió. Entonces, ¿qué pasó? La llamada Steering Committee, que es la comisión que administra las reuniones del Congreso durante los días del Congreso, ella estudió el asunto que estaba comentándose en la asamblea y llegaron a la conclusión de que no podía incorporarse en la agenda ahí en ese momento, porque la agenda se vota con tiempo de anticipación, porque el orden establece y la equidad en los procedimientos exige que esto no surja así espontáneamente, ningún asunto, que alguien se levante o 5 o 6 o 10 o 15 y que ellos sean la representación del mundo entero, no se puede aceptar ese criterio. Entonces, no se podía incorporar en la agenda inmediatamente. Pero hubo una disposición de la comisión de tal vez estudiarlo después. Entonces, en la última reunión, el que estaba presidiendo la sesión de ese día dijo que habían escuchado los discursos esos, que los habían tomado en cuenta y que
ustedes, dijo, oirán más acerca de este asunto en el futuro. No dijo el próximo Congreso va a traer una propuesta. Dijo simplemente que se escucharía más. Y de hecho, la administración actual, el pastor Ted Wilson, que es el presidente hoy, él, con el equipo administrativo, llegaron a la conclusión de que sí, esa palabra del vicepresidente, que indudablemente estaba basada en la conversación de la Comisión Administrativa del Congreso, había que tomarla en cuenta y que era apropiado nombrar una comisión para que estudiara teológicamente el asunto. Es decir, hasta ahora todos los estudios que se habían hecho no eran sobre ordenación de mujeres. Nunca se dijo en ninguna comisión el objetivo de ustedes de estudiar la ordenación. El título que se le dio a casi todas las comisiones que se nombraron, o los grupos de estudio que hubo en la década del 70 y del 80, llevaban el título de lugar de la mujer en la iglesia. Nunca se animaron a decir ordenación, estudios sobre la ordenación de mujeres. ¿Por qué? Porque era todo hecho eufemísticamente, ¿no? En realidad era el título a estudiar el lugar de la mujer, y lo que se hacía era estudiar la ordenación. Esporádicamente, algún estudio que hablaba acerca de qué podía hacer la mujer en la iglesia, pero eso era así, unas cuantas gotas en una tormenta de lo otro. Y ahora, por primera vez, salimos del closet y le pusimos el título que correspondía, y entonces se produjo una comisión para estudiar la teología de la ordenación de mujeres. Y hemos estado por 2 años en este proceso. Se nombraron una comisión grande con representantes del mundo entero. ¿Cuántos representantes componen esta comisión? Estaba compuesta por 106 miembros. De esos 106, la mayoría residían aquí en Norteamérica. Se nombró 2 representantes por cada división. Son 13 divisiones en el mundo. Entonces serían 26 de representantes de las divisiones. La división norteamericana, que es la que está aquí, entonces tenía 2 delegados. Los representantes de las divisiones del mundo eran 24. El resto de los delegados, casi todos residentes de Norteamérica. Así que estaba una pesada representación de residentes de Norteamérica. No digo que estaban todos a favor de la ordenación, pero eran todos residentes que estén a favor o en contra, están presionados por la realidad de Norteamérica. Así es. Presionados desde muchos puntos de vista. En primer lugar, porque si tú estás en un ambiente que tiene un esquema de lo que es correcto, políticamente correcto, no corresponde a la iglesia, pero por analogía usamos la frase, entonces si tú estás fuera de eso que es considerado políticamente correcto, puedes correr riesgos. Hay problemas. Hay problemas contigo. El menor de todos los problemas es que vas a aparecer como un anticuado, como un ignorante, como un no cristiano porque no sabe ser tolerante, y toda la descripción de la línea dura, de la personalidad legalista, de este criterio un tanto separatista de la iglesia, porque ellos creen que el que está muy firme en la doctrina cree en la ausencia de error en las palabras, y creen que no se permite ningún estudio en profundidad de la escritura, sino que es un estudio superficial. Es decir, es una imagen bastante detestable de quien está en contra aquí en Norteamérica, y aunque tú estés en contra, no deja de presionarte esa imagen, porque nadie quiere estar
en la piel de un ogro. Así Y entonces, eso por decirlo menos, Ujú. porque eso es real, es absolutamente real. Y además, hay otras cosas que están involucradas, por lo tanto, hay una presión, si estás en contra. Y por el otro lado, los que están a favor, hay una cierta glorificación de esa gente. ¿Y quién no quiere jugar el papel de héroe? Exacto, el ¿Ves? papel del bueno. El papel del bueno. Entonces, hay presiones. No digo que esté mal una cosa ni la otra, sino que hay presiones que están ejerciéndose en todos los que residen en Norteamérica. Y cuando la mayoría de ese lado está en una comisión, tiene que haber un factor de influencia en cualquier conclusión que llegue a la comisión. Ujú. Ahora, doctor, hablando de las reuniones que ha tenido esta comisión, sabemos que el año 2015 está a las puertas. Una vez más se reúne el Congreso General con representantes de todo el mundo, como usted mencionaba, representantes que vienen hasta 60,000, 80,000 personas. Es allí donde se piensa presentar como resultado de lo que se ha venido estudiando estos 2 años. Bueno, eso es la expectativa. En realidad, la tarea que se le dio a la comisión no fue entregar un informe al Congreso de la Asociación General del 2015, sino realizar un estudio acerca de la teología de la ordenación de mujeres y presentar recomendaciones no al Congreso, sino a la administración de la Asociación General, que a su vez la administración lleva a sus conclusiones al concilio anual, como ocurrió el 89, y al mismo tiempo que lo lleva ahí, puede incorporarlo en la agenda del Congreso siguiente, que en este caso sería el del 2015. La expectativa de todo el mundo es que este asunto esté en la agenda de ese Congreso. Y la idea que todos desarrollan es, ahí se decidirá la cuestión. Entonces, finalmente, vamos a tener una decisión final, ¿no? Porque ahora sí se estudió con todos los términos la teología de la ordenación. Esa es la expectativa que en este minuto hay. Y tal vez me voy a atrever un poquito a usar esta palabra, a decir predicción. Pero, ¿qué pudiera usted, en base a lo que usted ha estado en las reuniones y ha estado estudiando y al ver el punto de vista de los diferentes representantes, ¿verdad? ¿Qué usted considera que será como punto principal a la hora de tomar esa decisión si se vota en contra o a favor de la ordenación de la mujer? Bueno, mira, tú utilizas una palabra predicción. Inmediatamente me abres la puerta para que yo sea candidato a ser profeta. En realidad... Usando una mala, por no buscar otra palabra. Claro, pero es apropiada, porque ¿cómo podrías decir eso sin usarla? ¿No? Porque está en el futuro, porque las cosas nadie las ha dicho, entonces entrar es un poco eso de la predicción. Sí, yo he sido profesor de filosofía de la historia y eso pretende sacar lecciones de la historia para entender el presente, interpretar el presente y anticiparse, si fuera posible, un poco a los hechos históricos. Pero yo no vi ningún alumno ni profesor de esas áreas del conocimiento humano que se tornara profeta por eso. Así que está muy complicado llegar a una predicción de ese orden así bien preciso. Todo lo que yo podría hacer ya no es un trabajo científico, ni mucho menos, tal vez un pálpito, tal vez
un guessing, tal vez un intento de querer encontrar sentido en lo que, por causa de estar en el futuro, todavía no lo tiene. Primero, ¿será que la Junta Directiva de la Asociación General en su concilio anual de este año va a colocarlo en la agenda? Porque eso también es un punto. Podrían no colocarlo. Si no lo colocan, están en toda su atribución. Es decir, no es automático que vaya al Congreso de la Asociación General. Dicho esto con claridad absoluta, yo pienso que sí lo van a colocar. Ahora, otra pregunta que surgiría ahí es, ¿cómo lo van a colocar? Eso ya es más preciso y es más difícil de predecir. Porque yo estoy seguro que hay miembros de la comisión que van a votar este asunto ahora dentro de una semanita o más, que no tienen idea de cómo va a estar. Así que ni ellos pueden hacer una predicción de esta cosa, cómo va a ir, ni siquiera si va a ir. La intuición más evidente es que sí que lo van a mandar, pero cómo lo van a mandar, ahí está la cosa. Hay ciertas fuerzas en acción que están tratando de que vaya de una forma o de otra. Hay un cierto grupo que le gustaría que fuera redactado de tal forma que la opción sea sí o no, que se autorice la ordenación de mujeres, sí o no. Sería lo más sencillo, lo más simple, lo menos confuso. Posiblemente no sea así. Y digo posiblemente no sea así por causa de la manera como concluyó la Comisión de Estudios de la Teología de la Ordenación. Si hubiera concluido con un acuerdo unánime, entonces sería muy fácil predecirlo. Va a ser de esta manera como concluyó la Comisión. Como ha sido en el pasado, lo que la Comisión concluyó en cada uno de esos casos fue lo que se llevó al Congreso de la Asociación General y se votó finalmente. Ahora no hay tal acuerdo porque hay 3 posiciones. Ya no fueron 2 nomás. Ahora son 3. No. Ahora es una tercera. Ahora estamos con 3 posiciones, que en realidad es una ficción, porque la tercera posición es lo mismo que la segunda. La primera es no ordenar mujeres o reservar la ordenación para pastores de sexo masculino. Y la número 2 es permitir que las divisiones elijan las que quieran tener solamente hombres que decidan eso, y las que quieren tener hombres y mujeres que lo decidan. Y la tercera posición, que es más o menos lo mismo que la anterior, es por lo tanto igual, con una argumentación diferente, pero con un resultado idéntico. Entonces, realmente tendrían que ser 2 las posiciones. ¿Cómo va a ser la redacción para que se defina una o la otra? Eso está por cuenta del concilio anual que viene ahora. Ahora, de ahí saltar a la sesión de julio del año que viene, julio del año que viene, del Congreso de la Asociación General, y animarse a decir cómo va a ser la decisión. No, por mucho que yo mire para el futuro, no veo nada. Solo me animo a mirar hacia el pasado. Y en el pasado leo una reyección constante, sistemática, permanente. Cierto, un aumento de votos a favor, pero el aumento es tan pequeño que para efectos de una votación como tal no tiene incidencia. Porque como tú observaste, la votación en un caso era como de
de 3-1, en el otro como de 2-1. ¿Y cómo sería ahora? Posiblemente la misma tendencia, con poco más votos a favor, pero igual mayoría contra. Está difícil decir lo que va a ser así. Así es. Pero mirando la tendencia del pasado, esa es la tendencia. Ni estoy diciendo que va a ser así en el Congreso, pero esa es la tendencia. Y mirando esa tendencia, atreviéndonos o arriesgándonos a decir que la Iglesia vota a favor de no ordenar a la mujer, ¿qué ocurriría con la Iglesia? Bueno, También. yo te voy a decir, si votan no ordenar a la mujer, se va a armar un problema grande. Y si votan ordenar a la mujer, se va a armar un problema grande. A menos que Dios nos haga tomar una actitud apropiada, no tenemos salida de este problema. Y la actitud apropiada sería que los que están a favor de la ordenación, lo mismo que los que están en contra de la ordenación, tuvieran la misma disposición de aceptar el voto de la Asociación General aún en contra de uno. Es una posición bastante delicada. Es lo que tendríamos que tomar todos. Así es. En ausencia de esa posición se armará problema de cualquier forma. Porque cada lado va a querer todavía defender su Ahora, posición. debo, sin embargo, atenuar un poco lo que acabo de decir, sin negarlo, por causa de esto. Esa pregunta apareció en la comisión. Cuando ya estábamos cerrándolo todo, una hermana muy inteligente, de intervenciones muy oportunas, que hasta ha sido embajadora de este país en otros lugares, es decir, una mujer muy esclarecida, muy bien posicionada en todo lo que ella dice, planteó esta pregunta al grupo. Porque el grupo tomó un consenso en el cual incluyó dos cosas, en las que estábamos todos de acuerdo. Pero tuvimos que colocar un preámbulo diciendo que a pesar de que no tenemos consenso en cuanto a la ordenación, estamos con consenso claro en cuanto a las 28 doctrinas fundamentales y en cuanto a la misión de la Iglesia. Solo esas dos cosas. La ordenación, no hay consenso. Entonces ella dijo, agreguemos un tercer punto. Que ese tercer punto sea que todos estamos dispuestos a aceptar la decisión del Congreso. Y ya estaba el tumulto como del cierre y ella haciendo su propuesta y inmediatamente no se dio ni espacio para una votación. Porque como se buscaban consensos, ya inmediatamente se escuchó en el tumulto el grupo de los que estaban a favor de la ordenación no quería ese consenso y con que hubieron unos cuantos que no lo querían ya no se podía agregar. Ahora yo noté, y esto no lo noté solamente por impresión, porque también estaba escrito en documentos, que las divisiones que están en contra de la ordenación de mujeres tienen una mejor actitud con respecto a la decisión del Congreso, porque casi todas ellas, las que están en contra, dijeron que estaban en contra, pero que estaban dispuestas a aceptar la decisión del Congreso. Por el contrario, las otras divisiones no estaban dispuestas a aceptar la decisión del Congreso. Y esto fue expresado así categóricamente en el grupo total, porque hubo preguntas concretas que se le hicieron a personas específicas y respondieron con claridad. En un caso respondió yo sí personalmente, estoy dispuesto a aceptar el Congreso, la decisión del Congreso, pero mi división no, mis uniones tampoco. Entonces,
aquí hay una cuestión muy interesante. Estábamos un día almorzando, un grupo, y estábamos en una mesa redonda. Había, creo, una sola mesa redonda grande, y ahí estábamos varios de nosotros. Y a mi lado estaba Mark Finley, muy conocido por todos. Un hombre sabio, que yo respeto y quiero mucho por la gran contribución que ha hecho en el evangelismo de la iglesia y otras cosas. Y entonces él me dice, Mario, dice, después de todo esto, después de todas estas reuniones que tú has estado y la forma como te has relacionado con todos los procesos estos, ¿cuál crees tú que es el argumento más importante en contra de la ordenación? Una pregunta para la antología, ¿no es cierto? Entonces yo le dije, ¿sabes? A esta altura, que hemos repetido los mismos textos bíblicos en todas las reuniones, hemos repetido los mismos párrafos de Elena de White en todas las reuniones, yo ya no estoy más buscando argumentos. Ya no hay argumentos. Todos conocemos todos los argumentos. A cualquiera de los miembros de la comisión, siéntalo en un panel, hazle las preguntas y sabe todos los argumentos. Entonces, yo estoy ahora buscando actitudes. Para mí, lo que me define a mí son las actitudes. Las actitudes que las personas, miembros de esta comisión, tengan con respecto a los que están opuestos a ella, con respecto a los que están a favor de ella, con respecto a las divisiones que estén en contra de su posición y con respecto a la Biblia. Sobre todo, le dije, con respecto a lo que Dios dice. Si están dispuestas a hacer lo que Dios manda, eso para mí es un buen camino. Y ese es el camino que debiéramos seguir todos. Eso es lo que yo quisiera, que todos nosotros estemos dispuestos a hacer la voluntad de Dios a cualquier precio. Precio de la cultura, precio de la apariencia de saber, precio del prestigio entre las otras iglesias, precio de la apariencia de estar al día en el mundo, al precio que sea. Si tomamos esta actitud, el Señor nos va a bendecir y nos va a llevar hacia un fin glorioso como lo tiene prometido. Y este fin es fin de la misión, es fin de la historia humana, es fin del pecado, es una cosa muy grandiosa. Entonces nosotros necesitamos estar realmente en sintonía con Dios. Así es. ¿Por qué? Porque lo que está delante de nosotros es muy grande para una fuerza tan pequeña como la fuerza de la Iglesia Adventista. Entonces necesitamos estar en condiciones de ser canales, cada uno de nosotros, para que el poder de Dios entre en acción en la Iglesia. Y si no estamos dispuestos a conocer, a aceptar su voluntad, entonces no estamos dispuestos a que Dios intervenga, porque el que, dijo Cristo con toda claridad, que el que quisiere conocer la doctrina, la conocerá si está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Así es. El que hiciere su voluntad, ese conocerá de la doctrina. Si estamos dispuestos a eso, vamos a tener toda la revelación, toda la conducción del Espíritu, toda la guía de Dios, todo el poder de Dios en la decisión, y vamos a andar unidos y vamos a ir al desarrollo final de la misión. Si no, Dios nos libre de lo que viene. Usted mencionó algo importante. Había precisamente leído en este documento esa experiencia que usted expresa con el pastor Finley, que usted estaba más analizando la actitud, ya no los argumentos. Como iglesia, ¿cuál debería ser la actitud frente a estas divisiones que han optado ir en contra de lo que ya la iglesia anteriormente ha votado en no apoyar la ordenación de la mujer? Mira, esta es una pregunta muy complicada de responder, porque tú me estás agrupando
lo que parece ser natural, una parte de la iglesia que sigue las decisiones de la Escritura, que sigue las decisiones de los congresos, y otra parte que no sigue una ni la otra. ¿Cómo tienen que tratarlos los que están queriendo hacer la voluntad de Dios? Yo estoy seguro que en cuanto a las personas, el trato tiene que ser mucho mejor que el trato a los enemigos. Y el trato a los enemigos, el Señor dijo que si te hieren una mejilla, hay que poner la otra. Ponle la otra. ¿No? Y si te quisiera cargar por una milla, ve con el 2. Entonces yo creo que ese espíritu está claro en la Escritura. Hay que tratar a las personas como personas, con el afecto, con el amor, con la caridad cristiana, con la comprensión, como está descrito en la Escritura. No hay otra alternativa si vamos a ser cristianos. Ahora, hay otra dimensión de esto. Y esa dimensión está en el plano de las ideas. Tú sabes que a nosotros Dios nos trata en el plano de la personal con una misericordia infinita, dispuesto a perdonarnos todo. Pero si tú persistes en el pecado y tú llegas al pecado contra el Espíritu Santo, entonces la situación es completamente otra. Yo eso lo dejo a Dios, porque gracias a Dios que Él a nosotros nos dejó solo la predicación del Evangelio. El juicio lo reservó para Él. Y sobre todo el juicio final. Entonces, como Él se guardó el derecho del juicio, ¿para qué yo voy a enjuiciar anticipadamente a quien todavía ni siquiera es culpable? No, porque mientras estamos en el estudio, somos todos parte del estudio. Y el Señor tiene sus modos de juzgar las cosas, no solo en el juicio final. Él tiene sus maneras de juzgar ahora, aquí, las cosas. Sobre todo las que tienen que ver con su iglesia. Porque el Señor dice que la iglesia es la niña de su ojo. Entonces, no es cuestión de empezar a tirar piedras contra la niña del ojo de Dios y esperar que nos hagan un monumento con esas piedras. Es cuestión de que Dios también tiene sus formas de proceder, también tiene sus actitudes, también tiene sus formas de ejecutar juicios anticipados. Lo ha hecho en el pasado, lo puede hacer en el futuro. Y yo te quiero decir con esto que nosotros tenemos que estar abiertos a lo que Dios diga. No solo en cuanto a aceptar o no aceptar la ordenación de mujeres, sino también en cuanto a aceptar o no aceptar los que estén opuestos al punto de vista que uno considera que es auténtico y válido. Porque yo considero que mi punto de vista viene de la Biblia. Pero yo tengo colegas que están en el otro lado que piensan lo mismo acerca de su punto de vista. Así es. Entonces, voy a admitir que en este caso los dos necesitamos ser juzgados por Dios. Y lo que Dios juzgue y determine, tenemos que aceptarlo los dos. Si juzga que estamos nosotros, los de un lado, equivocados, o si juzga que los del otro lado están equivocados, que Él resuelva. Y que Él nos libre de las consecuencias, más a la iglesia que a los individuos. Yo no estoy tan preocupado con las consecuencias que puedan venir sobre nosotros como personas individuales, porque cada uno recibe las consecuencias de acuerdo a sus decisiones personales. Y si yo resuelvo aceptar esta lectura de la Biblia y el otro resuelve aceptar esa lectura de la Biblia, él y yo somos igualmente responsables en la decisión que hemos tomado. Y como personas responsables tenemos que estar abiertos a las consecuencias, cualquiera que venga. Y esas que vienen del Señor. Mira, en el peor de los momentos, David, cuando estaba en la peor angustia de sus castigos por sus pecados, él le dijo al Señor que yo caiga en manos del Señor.
que no caiga en manos de los enemigos del Señor, que yo caiga en manos del Señor. Yo creo que esa es la actitud que nosotros debemos tener. Caigamos todos en la mano del Señor y que el Señor haga la definición tanto del asunto en discusión como de las personas que estamos comprometidas con esta discusión. Porque los que estamos en la comisión no solamente tenemos la responsabilidad de un miembro de la iglesia, tenemos una responsabilidad de orientación a todos los miembros de la iglesia. Y a los futuros miembros que se están agregando. Y el futuro de la iglesia lo estamos poniendo en juego. Entonces hay unas consecuencias. No creas tú que es una honra estar en esta comisión. Estar en esta comisión es un riesgo muy grande para cada uno. Una responsabilidad enorme, porque determina lo que la iglesia va a adoptar en el futuro. Y si yo estoy participando en esta conversación, es precisamente por eso. Por la responsabilidad de traspasar la experiencia vivida por unos pocos que le corresponde a la iglesia entera como experiencia. Nosotros hemos sido representantes de la iglesia en esta comisión. Entonces la experiencia que nosotros hemos vivido es de la iglesia. Tienen que recibirla. Nosotros tenemos que traspasársela, tenemos que contársela, tenemos que comunicársela para que la iglesia, con su sabiduría, resuelva las cosas, con la sabiduría de Dios, con la influencia del Espíritu, y pueda escuchar la palabra, sabiendo lo que unos y otros dicen, para que el Espíritu les dé el discernimiento y su conocimiento de la Escritura les permita ver cuál está en lo cierto. Para mí es una cuestión de autoridad. Autoridad de la palabra, autoridad de Dios, autoridad de la iglesia. Humildad de nuestra parte para aceptar todo esto, indispensable, y el Señor sea glorificado. Cabe la pena recalcar que lo que usted mencionó cuando le formulé esta pregunta acerca de la actitud que debería tener la iglesia, me parece importante lo que usted dijo de ponernos, ante todo, somos responsables frente a Dios por cada decisión que tomemos. Y el consejo bíblico del cual usted hizo mención de la actitud hacia nuestros enemigos, es la actitud que deberíamos tener siempre hacia nuestro prójimo. Exacto. De poner una mejilla cuando se nos ha bofeteado la otra. Porque es muy importante tener una actitud como esta, ¿verdad? Mirando todo lo que está aconteciendo y mirando de pronto distintos sucesos que van a seguir pasando. Bien importante que mantengamos esta conducta realmente de hijos de Dios, que estamos aquí para hacer la voluntad y, como usted dijo, canales de recibir la sabiduría que venga de Dios para poder transmitir a otros esa sabiduría que se nos entregue. Yo sé que el tiempo se nos está acortando, y a manera de recapitulación, ya a manera de cierre, en cuanto se ha estado hablando de la historia de la ordenación de la mujer en la iglesia adventista, un pequeño resumen que pudiera compartir con la audiencia que está mirando estos momentos. Sí, un resumen, pero no voy a hacer un resumen de datos, voy a hacer un resumen de actitudes, porque al final de cuentas esto es lo que para mí en estos momentos importa más. En ese proceso de enseñar al mundo hay una actitud. Yo tengo la verdad, tú no la tienes, tengo que iluminarte y tengo que darte el tiempo para que seas iluminado. Es decir, es una mirada desde arriba hacia abajo, de superioridad a inferioridad. Nosotros, los países desarrollados, con respecto al resto del mundo, tenemos una cosa superior. Eso es un trato de desigualdad, hasta de discriminación. Cuando no te dejan la libertad de expresar tu opinión, porque esa expresión de tu opinión ofende,
y se dan por ofendidos y hasta piden que se disculpen públicamente, eso también me dice a mí una actitud, que es una actitud de coerción. Es una cuestión que el Señor no utiliza. Cuando hemos venido a través de todo el tiempo haciendo decisiones que no son decisiones finales, sino deja una puerta abierta. Siempre tomamos el acuerdo a este tiempo, en este tiempo, o necesitamos hacer estudios para mayores estudios. Todo eso es ir diciendo que todavía hay gente que no está en condiciones. Entonces, ese proceso a mí me ha venido impactando a través de todo el tiempo. Y yo pienso en las actitudes de los hermanos pioneros en los concilios sabáticos de 1848 adelante, y veo una actitud tan distinta. Ellos tenían posiciones diametralmente opuestas, venían de iglesias que con teologías incompatibles. Y ahí se discutían y se decían cosas, nadie se daba por ofendido, y si se daban por ofendido, se perdonaban, no exigían que le pidan perdón, sino que se perdonaban los unos a los otros. Y entonces, de ese modo, yo veo que la situación se complica. De ahí que yo pido a los miembros de la iglesia y a los dirigentes que tomemos la actitud que corresponde tener. Que todo esto nos deje la lección de humildad para aceptar delante de Dios el camino suyo a cualquier precio. Y que no volvamos nunca más a recorrer un camino tan largo por una actitud que no es de integración de los unos con los otros. No hay unidad. Muchas gracias, doctor Veloso, por su intervención. Y a ustedes que han estado mirando estos momentos, esta entrevista con el doctor Veloso, esperamos que este tema de interés para todos los que componemos la Iglesia Adventista haya sido de bendición. Que Dios los acompañe y hasta la próxima ocasión.